por nombre, más allá de mis fracasos, Jesús me restaura. Y miren cómo ese hombre que hacía aproximadamente unos 40 o 50 días se había dado el golpe espiritual más grande de su vida, hoy se levanta para predicar con poder la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 41. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y lo que Pedro comenzó a hacer en ese momento fue a predicar la palabra de Dios. Y de ese sermón poderoso, miren lo que pasó, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Pedro en ese momento? Ese Pedro que hace algunos días atrás se había dado el golpe espiritual de su vida más grande, pero ahora se levanta a predicar la palabra de Dios con poder, sin miedo a que lo estén señalando, sin miedo a que lo estén criticando. Queridos, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de las veces que nosotros hayamos caído, Jesús nos restaura. Amén. Jesús nos levanta. Y en esta mañana, queridos hermanos, vamos a ver diferentes momentos de la vida de Pedro. Y quizás cada uno de nosotros podamos identificarnos con cada uno de esos momentos de la vida de Pedro. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 22, ahí vamos a encontrar el primer momento de la vida de Pedro. Evangelio de San Lucas en el capítulo 22. Dice la palabra de Dios, el versículo 31 hasta el versículo 34, vamos a leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino que más, sino a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Queridos hermanos, el primer momento de la vida de Pedro es que encontramos a un Pedro seguro de sí mismo. Y cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero miren la atención que Jesús tiene por cada uno de nosotros, el cuidado que Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Porque Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido. ¿En qué está hablando? ¿Plural o singular? En plural. Pero le dice: pero yo he rogado por ti. ¿Cambia o no cambia?
Está hablando en singular. Pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Pero en la respuesta de Pedro, queridos hermanos, Pedro le dice al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, si es posible, no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte. Pregunto, hermanos, ¿Pedro era sincero en las palabras que estaba diciendo, o creen ustedes que estaba allí Claro que sí. ¿Y cómo sabemos que lo que Pedro estaba diciendo era sincero? ¿Recuerdan cuando llegó la tropa a escoltar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Entonces, queridos hermanos, Jesús sabe que es lo mejor para Pedro. Y Jesús le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es más, Jesús le estaba diciendo a Pedro que se iba a caer, pero que se iba a levantar, porque él le dice: pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Queridos hermanos, ¿saben cuál es el problema muchas veces y qué pasa con cada uno de nosotros? Nosotros sabemos y creemos que lo que está escrito en este libro es lo mejor para nosotros, ¿sí o no? El problema, queridos hermanos, es que muchas veces nosotros no vivimos o no llevamos a la práctica lo que aquí dice. Y muchas veces nos sentimos seguros que nosotros podemos y no esperamos el consejo de Jesús. Ese es el primer momento de la vida de Pedro, un Pedro seguro de sí mismo. El segundo momento de la vida de Pedro, y yo por eso les mencioné hace algún momento, quizás nosotros podamos identificarnos con algunos de estos momentos. Lucas, siempre en el capítulo 22, versículo 54, dice: lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de cerca. Así dice. Y Pedro lo seguía de lejos. Queridos hermanos, no sé cómo está tu relación con Jesús en este momento. No la conozco, solo tú y Jesús la conocen. ¿Qué significa seguir a Jesús de lejos, hermanos? Seguir a Jesús de lejos significa mantener un compromiso superficial o limitado con Él, caracterizado por la falta de intimidad, obediencia y entrega total. Seguir a Jesús de lejos, queridos hermanos, es venir a la iglesia y venir que sea como no venir. Seguir a Jesús de lejos, hermanos, es cuando nosotros no tenemos una relación estrecha con Él, cuando nosotros nos sentimos seguros de sí mismos, cuando nosotros no tomamos el consejo que Jesús nos quiere dar en su santa palabra. Seguir a Jesús de lejos, al seguir a Jesús de lejos se pierde de vista y se deja de escuchar la guía de Jesús, impidiendo un crecimiento espiritual profundo. ¿Saben? Jesús dijo que para ser discípulo de Él debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguir en pos de Él. No sé, solo tú conoces cómo está tu relación con Jesús en este momento. Y noten, hermanos, cada momento de la vida de Pedro, un Pedro seguro de sí mismo. Luego, un Pedro que sigue a Jesús de lejos. Veamos
el tercer momento de la vida de Pedro. San Juan capítulo 18, versículo 18. San Juan capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra de Dios: estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie. ¿Y qué estaba haciendo? Calentándose. Queridos hermanos, el tercer momento de la vida de Pedro es un Pedro que se coloca intencionalmente donde no debe estar. Y saben, cuando nosotros nos colocamos en el lugar donde no debemos estar, ¿a quién le estamos dando ventaja? A Satanás, al enemigo. Y Satanás se disputa cada centímetro donde los hijos de Dios están. Y si nosotros salimos de ese cerco protector y nos colocamos en el terreno del enemigo, nos estamos colocando intencionalmente en el lugar donde no debemos estar. ¿Saben qué pasa cuando nosotros tomamos este aparato? Y con un solo clic nosotros podemos darle la vuelta al mundo con cualquier información. ¿Y qué pasa si nosotros únicamente nos detenemos a ver algo que sabemos que no está correcto que lo miremos? Con el solo hecho de estar ahí le estamos dando ventaja al enemigo. Queridos hermanos, fueron dos los discípulos que entraron y que siguieron a Jesús. Uno fue Juan y el otro fue Pedro. Pero ¿saben qué? Juan no tuvo miedo de identificarse que era seguidor de Jesús, mientras que Pedro permaneció de lejos, allá, queriendo ser sin ser. En otras palabras, Pedro se estaba camuflajeando como el camaleón. Primero sigue a Jesús de lejos, luego se coloca en el fuego equivocado pensando que puede parecer sin ser. Y saben, hermanos, ¿cuál es lo triste? Que cuando nosotros intentamos parecernos sin ser, terminamos siendo. No sé, cada uno de nosotros en este momento, ¿será que estamos caminando por el lugar equivocado? ¿Será que nos estamos colocando intencionalmente donde nosotros no debemos estar? Queridos hermanos, entonces vemos a un Pedro seguro de sí mismo, un Pedro que sigue a Jesús de lejos. Vemos a un Pedro que se coloca intencionalmente donde no debe estar. El cuarto momento de la vida de Pedro. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y el cuarto momento de la vida de Pedro, encontramos a un Pedro que niega a Jesús. Y vamos a ver algunos detalles importantes. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 68. Dice Jesús: dice la Biblia, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote
Y cuando vio a quién, a Pedro que se calentaba mirándolo, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Versículo 68. ¿Qué dice? Pero él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Noten lo primero que hace Pedro. Pedro primero lo niega. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 71 hasta el 75 vamos a leer. Amén. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero ¿qué hizo Pedro? Versículo 72. Pero él negó otra vez. ¿Y qué más hizo? No solamente lo negó, ahora dice, lo negó con juramento. Ahora, hermanos, versículo 74 vamos a leer. No, vamos a leer el 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Miren, hermanos, cuando nosotros nos colocamos en el lugar equivocado, aún nuestra manera de hablar, ¿qué va a pasar? O nuestra forma de actuar, nos van a descubrir. Entonces, en Marcos decía que Pedro negó a Jesús. Ahora en Mateo, en el versículo 72, dice que Pedro niega, y ¿qué más agrega? Con juramento. Ahora versículo 74. Entonces él comenzó a ¿qué? Comenzó a maldecir. Primero niega, luego jura y después maldice. Queridos hermanos, y lo que Pedro está haciendo es interponiendo un juramento que involucra una maldición hacia su persona, que lo que él está diciendo es verdad o no es verdad. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen de la siguiente manera: mira, si esto no es así, o si no me crees, que me parta un rayo? ¿Han escuchado? Es un juramento, y era lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. Ahora, queridos hermanos, si la historia quedara ahí, sería una historia muy triste. Sería una historia que creo que no valdría la pena mencionarla. Pero bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de lo que nosotros somos, Él nos extiende la mano para restaurarnos, para decirnos: yo tengo un propósito especial para ti. El quinto momento y último de la vida de Pedro, encontramos a un Pedro restaurado por Jesús. Miren lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la mañana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Queridos hermanos, imagínense ir a una tumba y verla abierta. ¿Qué creen ustedes que es lo que vamos a encontrar en una tumba abierta? Quizás el ataúd o el cuerpo ya en descomposición. Pero cuando estas mujeres van al sepulcro, se llevan la sorpresa de que la piedra está quitada. Y es más, ya no encuentran a Jesús. Quien está es un ángel. Y ese ángel, queridos hermanos, en el griego ángel significa mensajero. Y ese ángel tenía un mensaje especial, ¿saben para quién? Para Pedro. Versículo 6. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. ¿Así dice, hermano? ¿O me equivoqué? Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Hermanos, ¿y por qué a Pedro? Pensemos un momento en Pedro. ¿Cómo se sentía Pedro en ese momento después de saber que había negado a su maestro? Hermanos, Pedro se sentía desanimado. Pedro se sentía triste. Pedro no tenía ganas de seguir adelante. ¿Qué iban a decir sus compañeros? Pedro en ese momento, hermanos, se sentía indigno. Pero Dios es un Dios maravilloso. Y miren, hermanos, qué importante es lo que el ángel le dice a Pedro. El versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Queridos hermanos, ¿por qué a Galilea? ¿Saben? En Mateo capítulo 4, ahí se narra, hermanos, el primer encuentro de Jesús con Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro, hoy los haré pescadores de hombres, allí mismo en Galilea. Entonces, queridos hermanos, Dios no solamente sigue amando a Pedro, sino que lo espera en un lugar para encontrarse con él, y como les mencioné, no es cualquier lugar. ¿Saben por qué? Porque en Galilea comenzó la historia entre ellos dos. Y miren cómo es Jesús, hermanos, de bondadoso con cada uno de nosotros. Jesús le estaba escribiendo de nuevo la historia a Pedro en el mismo lugar para demostrarle que él seguía creyendo en él. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 1 en adelante vamos a leer. Amén, hermanos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez con sus discípulos junto al mar. ¿De qué? Ese es lo mismo como que el mar de Galilea, es el mismo lugar. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca,
pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Y saben, hermanos, dice el versículo 9: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro había estado en el fuego? ¿Se recuerdan? San Juan 18:18. ¿En el lugar qué? ¿Correcto o en el lugar equivocado? En el lugar equivocado. Miren, hermanos, cómo es Jesús, cómo le va escribiendo la historia a Pedro en el mismo lugar. Ahora, queridos hermanos, Jesús hace eso con Pedro para restaurarlo, para poder nuevamente devolverle la confianza. Y en los versículos 15 al 17, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le preguntó por una segunda vez. Ahora miren el versículo 17. San Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pero se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió. Miren, hermanos, la diferencia de un Pedro restaurado. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Recuerdan el primer momento de la vida de Pedro? Un Pedro seguro de sí mismo. No, Señor, yo voy a ir contigo si es a la cárcel o hasta la muerte. Pero aquí ese Pedro respondió de la siguiente manera. Y él dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. El deseo de toda la gente, queridos hermanos, nos dice de la siguiente manera, el capítulo 85. Pedro era por naturaleza audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de esas características para vencerle. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí y dócil. Queridos hermanos, bendito el amor de Dios que no renuncia de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él no se fija en lo que nosotros somos. Él no se fija en lo que nosotros hemos hecho. A pesar de, Jesús te sigue amando. Y saben, hermanos, ¿cuál es lo más importante? Que lo que Jesús hizo con Pedro, Él también quiere hacerlo contigo y también conmigo. Queridos hermanos, yo no sé cuál es tu caminar con Jesús en este momento. No sé si tú te has identificado con algunos de estos momentos de la vida de Pedro. No lo sé, solo tú lo sabes. Pero lo que sí estoy seguro
es que si tú te entregas a Cristo y lo aceptas como tu Salvador personal, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo. Y sabe, eres considerado por Dios como si nunca hubieses pecado. ¿Cuántos en esta mañana, queridos hermanos, queremos decirle al Señor: toma mi corazón? Yo no te lo puedo dar, es tuyo, tómalo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo, moldéame, fórmame y elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. ¿Queremos decirle eso al Señor, hermano? Vamos a repasar lo que hemos estudiado en esta mañana, las lecciones que hemos aprendido acerca de la vida de Pedro. Un Pedro seguro de sí mismo, un Pedro que sigue a Jesús de lejos, un Pedro que se coloca intencionalmente donde no debe estar. Y vemos a un Pedro que niega a Jesús, pero al final vemos a un Pedro restaurado. Y es lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a estar en pie, queridos hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y no solamente de segundas oportunidades, de terceras, cuartas e infinitas oportunidades. Gracias, Señor, porque no te cansas de buscarnos, de llamarnos. Y en esta mañana, Señor, te entregamos nuestro corazón. Haz lo mismo que hiciste con Pedro. Restáuranos. Y que podamos, Señor, también ser usados por tu Espíritu Santo, así como usaste a Pedro en el Pentecostés. Que podamos predicar tu palabra con fervor y con denuedo, para que otros puedan ver lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, Señor. En tu nombre lo pedimos, en Jesús. Amén. Así en pie, hermanos, vamos a cantar nuestro himno final.